En este video vamos a ver nuevamente el ciclo contable, pero a esos pasos de este ciclo contable le vamos a adicionar un paso más, que es la elaboración del estado de resultados. En el anterior, pues solo habíamos visto libro diario, libro mayor, balance de prueba y estado de situación financiera. Hoy le añadiremos entonces, como lo había dicho, la elaboración del estado de resultados. Para esto entonces nos dan la información de la compañía El Verde Limitada, que se dedica al servicio de mantenimiento de prados. Nos dan entonces todos unos saldos iniciales, unas cuentas con sus saldos iniciales. Nos dan la información para elaborar el libro diario. Entonces, estos saldos iniciales pues ya los tenemos aquí trasladados. Los que están en las cifras que están con color rojo son los saldos iniciales entonces. Y por acá nos dan entonces 1, 2, 3, 6 transacciones. 6 transacciones, las 3 primeras que tienen que ver con estado de situación financiera, principalmente pues con estado de situación financiera, y estas 3 últimas que afectan entonces al estado de resultados. Para esto entonces vengo aquí al libro diario y me voy a centrar, principalmente me voy a centrar en las transacciones que afectan al estado de resultados. Pues estas 3 primeras ya las sabemos hacer, ya sabemos qué cuentas se mueven y todo. Entonces voy a empezar acá con diciembre 26. Entonces en diciembre 26 nos dicen que la empresa presta servicios a crédito por valor de 7.500. Recordemos que inmediatamente la empresa presta un servicio, inmediatamente lo vamos a asociar entonces con un ingreso. En este caso, un ingreso entonces por servicios, ese ingreso aumenta en el valor de 7.500, y como fue un servicio que prestó a crédito, se va a aumentar entonces también las cuentas por cobrar clientes en 7.500. En diciembre 29, la empresa queda debiendo los salarios del mes por valor de 3.000. Entonces, se consume el servicio de sus empleados, y por ese servicio de sus empleados la empresa se compromete, entonces se obliga a pagar unos salarios. Por lo tanto, entonces se aumenta el gasto salario en 3.000, y como los queda debiendo, aumentamos una cuenta del pasivo llamado beneficios a empleados. Y finalmente, en diciembre 30, nos dicen entonces que paga la publicidad, y esa publicidad se la consumió en el mes y que fue por un valor de 350. Entonces, cuando yo cojo y me consumo un bien, inmediatamente ese consumo lo debo de ver reflejado en un gasto. En este caso sería gasto publicidad, que aumenta en 350, y como lo pagó, por lo tanto entonces se disminuye el efectivo. Entonces ahí tendríamos todo el libro diario, y que ya sabemos que ese libro diario pues venimos y lo trasladamos acá al libro mayor. Ya todos los datos entonces los he trasladado. ¿Qué tenemos de nuevo en este libro mayor? En este libro mayor pues teníamos que los activos eran iguales a los pasivos más el patrimonio. Pero como ya introdujimos cuentas del estado de resultados, entonces en ese libro mayor vamos a tener también más o menos las cuentas del estado de resultados. Entonces por aquí tenemos todo lo relacionado con el activo, en esta columna todo lo relacionado con pasivos, acá lo relacionado con el patrimonio, y por acá todas las cuentas relacionadas que irían en el estado de resultados. Entonces, si venimos y trasladamos, por ejemplo, estas cuentas de diciembre 30, entonces por aquí tengo un saldo inicial, por ejemplo, del gasto publicidad, tengo un saldo inicial de 800 y le hicimos un aumento de 350.
y así con todas y cada una de las cuentas que ya lo sabemos entonces realizar. Es de anotar que acá para los gastos entonces estamos trabajando las cuentas de gastos y de costos las estamos trabajando de manera positiva. Pero es de recordar que esas cuentas en el estado de resultados restan. Es como si acá esas cuentas están afectando el patrimonio. Recuerden que esas cuentas afectan de manera indirecta, afectan entonces el patrimonio y por lo tanto aquí si vemos la sumatoria, en esta sumatoria y lo coloco un poquitico más grande para que observemos, esa sumatoria entonces en la sumatoria del patrimonio, todo lo que son los costos, mírenlo, hay muchas cifras negativas y esas cifras negativas son los gastos y los costos que están entonces restando. Porque es de recordar que los ingresos afectan de manera indirecta al patrimonio y que los costos y gastos afectan también de manera indirecta al patrimonio. Por eso entonces todas estas cuentas las estamos ubicando en esta sección. Entonces ellas están positivas, pero sabemos que el efecto final en el patrimonio es disminuirlo y que también cuando estemos elaborando el estado de resultados, pues también ellas van de manera negativa. Igual también tenemos por acá la depreciación acumulada, esa depreciación acumulada que también es una cuenta que se caracteriza por ir restando dentro del activo no corriente. Entonces, para que también tengamos en cuenta ese detalle. De resto, todas las otras cuentas pues ya las hemos manejado relacionadas, por ejemplo, con el estado de la situación financiera. E igualmente, ya también veíamos en videos anteriores que aunque incluyamos ingresos, costos y gastos, pues nuestra ecuación contable debe estar balanceada. En este caso, activos 60.000, pasivos 18.600 y la sumatoria de pasivos más patrimonio, pues entonces nos va a dar los mismos 60.000 que dio el activo. Paso seguido, ya tenemos el balance de prueba. Por acá nos decían entonces que seguiría un balance de prueba. En este caso no lo voy a elaborar. Paso seguido entonces haríamos el estado de resultados. Y para el estado de resultados entonces vengo y me ubico en el esqueleto del estado de resultados. Tiene su encabezado que ya lo conocemos cómo está conformado y traemos todas y cada una de las cuentas que tenemos aquí en el libro mayor en esta parte de cuentas de estado de resultados. Entonces, por ejemplo, el ingreso tiene un valor de 14.000, el costo del servicio, ese costo del servicio tiene un valor entonces de 5.500. Listo, entonces a los ingresos por servicio le sacamos ese costo y así traemos todos y cada una de las cuentas. Por ejemplo, miren acá la depreciación. Entonces les decía que acá lo presentábamos positivo, pero que el efecto final era restar afecta indirectamente el patrimonio, pero que cuando lo vamos a traer acá ya al estado de resultados sabemos que esos costos y gastos van entonces restando. Entonces, por lo tanto, colocamos menos 1.800, menos 700 de servicios públicos, etcétera, etcétera. Sumamos todos esos gastos operacionales que nos dan 3.650 y a esos gastos operacionales se los vamos a sacar a la utilidad bruta por servicios y nos da la utilidad o pérdida operacional. En este caso, pues nos está dando una utilidad operacional. Le sumamos otros ingresos y hallamos la utilidad antes de impuestos e intereses. Por acá tenemos la parte financiera
Y finalmente, pues hallamos la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos le sacamos el impuesto de renta, que ya lo sabemos calcular, es la utilidad antes de impuestos por el 31% y nos da entonces una cifra de 4.154 para hallar finalmente la utilidad del periodo actual de 9.242. Una vez tenemos elaborado entonces el estado de resultados, vamos entonces a elaborar el estado de la situación financiera. Y para elaborar el estado de la situación financiera, lo que voy a hacer entonces es, para comodidad, vengo y oculto todas estas columnas y tenemos entonces aquí el estado de la situación financiera y por acá tenemos el libro mayor en su parte de activos. Entonces, si nos fijamos, 11.500 que tenemos en el efectivo, por ejemplo, la depreciación ya sabemos que va ubicada en el activo no corriente y por acá la tenemos entonces, depreciación acumulada negativa de 2.500 pesos. Y pasamos entonces todas y cada una de las cuentas que conforman entonces esa parte de los activos. Entonces tenemos el activo corriente que nos dio 36.600. Por acá tenemos el activo no corriente conformado por las inversiones permanentes, por toda la propiedad, planta y equipo. Y finalmente esos activos no corrientes, la sumatoria de activos no corrientes más activos corrientes nos va a dar entonces el total de activos. De ahí también entonces lo que hacemos es venir y trasladar toda la parte de los pasivos. Para esto entonces vuelvo y mostramos la parte de pasivos. Esa parte de pasivos entonces nos dicen que por aquí esto también ya me lo puedo perfectamente ocultar para poder trabajar mucho más fácil. Y entonces en la parte de pasivos tenemos, por ejemplo, el IVA por pagar, tenemos beneficios a empleados por valor de 3.000, beneficios empleados por valor de 3.000, tenemos el ingreso recibido por anticipado 2.500. Tenemos también los proveedores y esos proveedores valor de 5.800 y así con todas y cada una de las cuentas que componen entonces ese pasivo corriente. Bueno, por acá tenemos el impuesto de renta y recordemos que ese impuesto de renta, ¿de dónde lo sacamos? Ese impuesto de renta entonces recordemos que lo sacamos del estado de resultados. Entonces, impuesto de renta ubicado entre los pasivos corrientes 4.154, que es el valor, véalo, sigámoslo, que es el valor que tenemos aquí en el estado de resultados. Igualmente, también tenemos entonces el capital, el patrimonio que está compuesto por el capital, las utilidades de ejercicios anteriores que eran un saldo que nos daban inicial, utilidad de ejercicio anteriores 11.000 y tenemos también la utilidad del ejercicio actual y que esa utilidad del ejercicio actual recordemos también que la sacamos entonces del estado de resultados. Mírenla ahí. 9.246. Por lo tanto, entonces venimos y sumamos todos los pasivos. En los pasivos está incluido la parte corriente y no corriente. Y por acá sumamos la sección de patrimonio, que sería el capital, las utilidades de ejercicios anteriores. Esa cuenta de utilidades de ejercicios anteriores son utilidades que la empresa ha tenido en periodos anteriores y que todavía no se ha repartido entre los dueños. Entonces habrá que diferenciar cuáles las utilidades de ejercicios anteriores y cuál es la utilidad del ejercicio actual, para finalmente entonces hallar sumas iguales.